Bien, vamos a ver el concepto de pH. ¿En qué consiste este concepto? Se trata de una medida de la acidez de las sustancias, ya sean ácidas o básicas, ¿ya? Existe una escala de pH que va de 0 a 14. Esta escala de pH se saca a partir de una fórmula que se la voy a mostrar más adelante, ¿ya? En donde tenemos distintos tramos. De 0 a 7 es un ácido, de 7 a 14 se considera una base. Y el 7 es un neutro, justo el 7. ¿Ya? ¿Qué pasa en el tramo ácido? Recordemos que los ácidos son aquellas sustancias que tienen hidrógeno, que tienen iones hidrógeno. Y ahí se caracterizan los ácidos por tener hidrógeno al principio, HCl, HNO3, H2SO4, ¿ya? Entonces aquí el ion hidrógeno es el que prioriza, digamos, en el pH. La concentración de ion hidrógeno en el ácido es mayor a la de OH, que es lo que está presente en una base. ¿Qué pasa aquí en este sector, que es de pH mayor? La concentración de hidrógeno es menor a la de OH, y por eso tienen pH más alto. Y el concepto neutro quiere decir que hay una igualdad entre las concentraciones, son iguales. Por lo tanto, hay neutralidad. ¿Ya? Esa es la escala de pH. Por ejemplo, nuestro ácido estomacal, que es ácido clorhídrico, tiene un pH muy ácido, es un pH 1, por lo tanto tiene una alta concentración de iones hidrógeno. La soda cáustica que se utiliza para destapar las cañerías, que es hidróxido de sodio, NaOH, tiene una alta concentración de OH, por lo tanto es una base y tiene un pH 14, muy alto. Y por ejemplo, la sangre también tiene un pH que bordea la neutralidad. Quiere decir que las concentraciones de los iones en la sangre son casi iguales, idénticos. ¿Cómo se calcula el pH? El pH se saca con una fórmula en donde se aplica el logaritmo en base 10. pH va a ser igual a menos logaritmo de la concentración de iones de hidrógeno. En el caso de los ácidos fuertes, las sustancias fuertes como el ácido clorhídrico, el ácido nítrico, si yo los disocio, se supone que al separar esta molécula nos quedaba H más Cl menos. Y en el HNO3, H más NO3 menos. ¿Ya? Estos son ácidos fuertes. Se fijan que tienen hidrógeno al principio, por lo tanto, la concentración de este ácido va a ser igual a la concentración de hidrógeno. Y por lo tanto yo puedo calcular el pH directamente. ¿Ya? Ahí vamos a ver un ejemplo. ¿Qué pasa con las bases fuertes? En el caso de las bases fuertes como el NaOH, el KOH, si yo las disocio, me quedan NaOH más OH menos y el K más KOH menos. ¿Ya? Si la concentración de esta base fuerte, como es una base fuerte, va a ser la misma a la concentración de OH. Por lo tanto, en el caso de que fuera una base y tiene OH, no se puede sacar el pH al tiro, porque no tiene H más, tiene OH. Por lo tanto, aquí se saca el pOH. Y el pOH es la misma fórmula, pero con OH, menos logaritmo de la concentración de OH, siempre y cuando sea una base. Ahora, si a mí me piden el pH de una base, se utiliza esta fórmula que relaciona las dos, que es 14 es igual a pH más pOH. Aquí yo despejo el pH y va a ser 14 menos pOH y saco el pH. Para una base. Para un ácido es directo calcular el pH, para los ácidos. Pero para las bases, primero se saca el pOH y después se saca el pH con esto. ¿Se entiende? Podemos hacer un ejercicio para que les quede un poco más claro. Supongamos que tenemos una base, como el NaOH, y tiene una concentración de OH igual a 0,01, que esto es lo mismo que igual a 1 por 10 a la menos 2 molar, porque es una concentración. Y me piden calcular el pH de esta solución. Como esto es una base y yo tengo la concentración de OH, yo no puedo sacar pH al tiro con esta fórmula, tengo que usar esta.
¿Y qué es lo primero que saco? Es el pOH, que va a ser el menos logaritmo de 1 por 10 a la menos 2. Cuando son números con notación científica en donde la base es 1 y yo tengo el exponente, si no tienen calculadora científica, lo pueden sacar directo. El pOH en este caso es el exponente, pero positivo, porque menos con menos me queda más, siempre y cuando esto sea 1. Si esto cambia y esto es 1,5 por 10 a la menos 2 o 2 por 10 a la menos 2, ya no puedo decir que el pOH es 2, ¿ya? Siempre y cuando sean de base 1. Aquí el pOH sería 2. ¿Y cómo saco el pH ahora? El pH va a ser 14, de acuerdo a esta fórmula que relaciona las dos cosas, menos el pOH, es decir, 12. Y está bien porque es una base. Y dijimos que las bases, según la escala, tiene que ser mayor a 7. El pH. Por lo tanto, a mí me dio 12. Estamos bien. ¿Ya? En el caso de que sea un ácido, supongamos que es ácido clorhídrico, y me dicen que la concentración del ácido es igual a 1 por 10 a la menos 3. Cuando es un ácido, ya tengo el H+, entonces saco al tiro el pH. Menos logaritmo de 1 por 10 a la menos 3. Por lo tanto, aquí el pH es 3. Pueden hacerlo con calculadora científica o con, como les estoy diciendo, siempre y cuando este número sea con base 1. Es el exponente positivo. Es un ácido. Está bien, porque los ácidos dentro de la escala de pH son menores a 7.